la última aquí y ya. Gracias. Buenos días, doctora. Adrián Núñez, reportero de Cuadratín. Preguntarle, con la reciente aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la desaparición de los 7 organismos autónomos, pues existe mucha controversia por parte de los trabajadores ante este reajuste. Entonces, preguntarle si van a mantener su puesto, si serán reubicados, porque así serán las dependencias. Entonces, si nos puede aclarar qué va a pasar con los trabajadores, porque hay mucha duda en ese aspecto. Sí, se va a hablar con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los organismos. Una parte pues se va a integrar y la otra pues tiene que cumplirse como debe cumplirse con la ley. Entonces se va a hablar con todos. Y en otro tema, pero que también está relacionado con el reajuste en secretarías, comentarle que la semana pasada se reportó que servidoras públicas de InMujeres y CONAVIM, instituciones que pasarán a formar parte de la Secretaría de las Mujeres, tuvieron que elegir entre firmar su liquidación o continuar con una plaza menor y perdiendo su antigüedad en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, si es definitiva esta decisión, si solamente tienen estas dos opciones, igual preguntarle qué va a pasar con las trabajadoras de estos dos institutos, que en su mayoría en este caso son mujeres. Ahí en donde hay una disminución de plazas, pues tiene que cumplirse con lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Y en la mayoría de los casos pues se está buscando que se integre, pero hay una parte importante en donde pues estamos disminuyendo sobre todo algunas plazas de honorarios, entonces se les da distintas alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Porque ellas comentan nada más estas dos, pues de firmar. Citlali tiene que hablar con ellas o el equipo de la Secretaría de las Mujeres y darle las diversas opciones. Pues Citlali solamente dijo que se tiene que recortar y que quedará muy poco nuevo personal. Entonces, si ya tienen un avance de esto, porque también es algo que ya se prevé para el próximo año, y en caso de que haya liquidaciones, también saber de cuánto estamos hablando, de cómo se armaría este reajuste. Se va a cumplir con la Ley Federal del Trabajo, siempre. ¿Y sería el mismo operativo para los trabajadores de los 7 organismos autónomos? Se va a hablar con ellos. Con dos opciones de o renuncian o plaza con menor salario. Se va a hablar con ellos. ¿Nos podría adelantar que se va a hablar con ellos? Cada organismo es diferente, se va a hablar con ellos. Okay. Gracias. A ver, la última acá. Ah, sí, la encuesta del Heraldo. Ahora la ponemos. ¿Perdón? Sí, a todas y todos los policías del país. La elección de ser policía, en la gran mayoría de los casos, es una decisión difícil de la persona que decide, porque al final toma la decisión de arriesgar su vida para proteger la de las demás, la de los demás. Es lo mismo de quien elige ser miembro del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional. Las y los policías pues merecen todo nuestro respeto y buscar siempre a través de los municipios, de los estados, que pues reciban siempre las mejores condiciones laborales para que puedan desempeñar su trabajo. La última pregunta ahora sí. Ahorita vamos. Buenos días, Presidenta de México. Pues es costumbre en LM Noticias o Molécula hacerle un obsequio al presidente, la presidenta en turno. Gracias. Y si me permite, pues es un pequeño obsequio, se lo dejo a la gente de comunicación. Muchas gracias. Pues no, que ella la abra si gusta. Ahorita lo abrimos cuando venga el ponche. Claro, es una taza. Muchas gracias. Para su chocolate o su café, lo que usted guste. Sobre el tema, Presidenta, el diario El Heraldo de México, el pasado miércoles 11, publicó una columna, Quinta Transformación, del colega y periodista Darío Celis, quien adelanta que el equipo de Donald Trump discute el aplicar un impuesto hasta el 10% a las remesas enviadas por México. Con esos recursos se pretende financiar la extradición de cientos de miles de trabajadores indocumentados.
redactó Darío que va en línea con los halcones que designó para combatir la inmigración, como Tom Hunt, que será el nuevo zar de la frontera, y Roynette Scott como director de aduanas y protección. En su cuenta de X, el futuro zar fronterizo Tom Hunt aseguró que la ciudad de Chicago se convertirá en la zona cero de la estrategia. Presidenta, le pido su opinión ahora con el anuncio de Donald Trump y su designación de Ron Johnson, que será el primer militar de carrera como embajador de Estados Unidos en México en 120 años de relación. La pregunta específica es, ¿prevé usted con estos factores en su mapa geopolítico una intervención militar por parte de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué le dice el grabar el 10% el envío de remesas de nuestros migrantes? Pues no sé de dónde saca la información Darío Celis. No, yo no tengo esa información. Dice que es un rumor que está... Pues sí, son rumores, son rumores. Eso es lo que es, nada más, rumores. No, y no El viejo no va a hacer nada. Más bien, no va a haber una intervención como se me... Exactamente. No va a haber nada de eso. No le tenga tengan miedo, no hay que tenerle miedo. Mejor dicho, al mendigo trompudo, hombre. Esa es pura trompa, puro jarabe de pico. Lo que escribió el licenciado Andrés Manuel López Obrador es de este libro. Ya ni se encuentra ese libro. No es... Tenemos ese libro, es una joya, porque ya no se encuentra eso. Es correcto. Y el pasado 12 de diciembre, pues pasó sin pena ni gloria y se cumplieron 26 años de la aprobación a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, y de la protección del ahorro bancario, IPAB, con 325 votos a favor de priistas y panistas, y con ello se pasó del FOBAPROA al IPAB. Les recuerdo que en el año de 1990, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el FOBAPROA, que es el mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública. El 12 de diciembre de 1990, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en ese momento criticó y dijo: al votar al PRI la creación del FOBAPROA, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a miles de millones de mexicanos a la pobreza y al hambre. El mismo presidente decía que con tal posición se mostró como un partido conservador, retardatario, palero, mientras que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero. Prosigue el licenciado Andrés Manuel López Obrador: el gobierno y el PRI han sustituido al FOBAPROA por un instituto que solo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650,000 millones de pesos y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año 2025. Presidenta, al tenerse ya un nuevo presupuesto de egresos de la Federación 2025, cuando es preciso que no se sigan o que se cuiden los recursos públicos que tanta hacen falta para cubrir las necesidades, en este contexto le pregunto: el autor del libro, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su tiempo dedujo que el tiempo para terminar de pagar esta deuda es el año 2025. La pregunta es: ¿su administración podría decir que han pasado los años suficientes para que esta deuda quede saldada, quede pagada por los mexicanos y eliminar esta deuda? ¿O saber cuándo se terminará de pagar y cuál es el monto actualizado que hemos pagado los mexicanos? Lo desconocemos. Sí, es más de 1 billón de pesos. Si quieren, un día preparamos el tema de cuánto se ha pagado por el rescate de los bancos en el 1994.
El grave problema ahí, aunque ese libro ya no se encuentra en su libro Gracias, el presidente hace un análisis y un recuento de lo que significó el FOBAPROA y después el IPAB. La gravedad, hay dos graves problemas relacionados con ello. Uno, la visión del rescate a los de arriba, porque nunca se rescató a los deudores, a los pequeños deudores que perdieron todo. Hay historias que uno conoce de personas que en el 94 perdieron casa, perdieron auto, perdieron pues lo poco que habían podido adquirir a través de un préstamo bancario, y al elevarse los intereses como se elevaron, pues no pudieron pagar, se les recuperaron y se quedaron sin nada. O pequeños empresarios que tenían una deuda y perdieron todo. A todos ellas no se les rescató, se rescató a los de arriba. Ese fue el primer problema. El segundo es la corrupción asociada al rescate. Empresas que no tenían problemas y que por la corrupción de aquel momento fueron supuestamente rescatadas y se les dieron miles de millones de pesos. Y el tercero pues fue la crisis tremenda que se provocó. Entonces, se describe muy bien ahí en el libro Gracias del presidente, y un día si quieren que nos ayude el secretario de Hacienda o el subsecretario a presentar la situación actual del IPAB. Finalmente, Presidenta, le solicito con todo respeto si es posible que mi intervención del próximo año hacer un derecho de réplica, pero sería en el 2025, y ahorita le formulo la siguiente y tercera y última pregunta. Presidenta, Pemex envió un correo donde aclara que no están congelados los contratos derivado a las notas publicadas recientemente en medios de comunicación oficiales y digitales, bueno, impresos. Explica que no están congelados los contratos con proveedores de servicios. Pemex Exploración y Producción solicitó una suspensión temporal de los procesos de publicación de contrataciones y convenios modificatorios de contratos de procesos que no sean cumplidos, mientras que concluyan las fases de análisis, eficiencias operativas y presupuestales, y estima que al terminar, antes de terminar este año, pudiera pagar. Sin embargo, Presidenta, sabemos que la Secretaría de Hacienda, al frente de Rogelio Ramírez de la O, mandó el miércoles 11 de diciembre una primera partida de $2,000 millones para pagarle a empresas, fundamentalmente pymes, que ya están al borde de quebrar. Pero me dicen empresarios petroleros que le pregunte si Pemex va a quebrar, porque hay muchas manifestaciones por falta de pagos, tanto en Tabasco como en Ciudad del Carmen, y que están generando inseguridad. En Campeche y en Tabasco los ánimos están tan encendidos al grado que las compañías transnacionales y nacionales han cancelado las fiestas navideñas y las posadas para sus trabajadores, pues no tienen para pagar la nómina y mucho menos para hacerle fiesta a sus trabajadores. La pregunta es, Presidenta, ¿Pemex le pagará a los proveedores, a todos los proveedores al finalizar el año? ¿O se ha expresado que en la última junta de administración de Consejo de Pemex se dijo que sería hasta febrero del 2025? ¿Cuál es la fecha para que pues, los proveedores no tengan una amarga Navidad? Sí, se va a pagar una parte ahora en diciembre, otra parte en enero y otra parte en febrero. Con el cambio de administración se está haciendo una revisión integral de Pemex en varios sentidos. Ya vamos a presentarlo aquí. El cambio constitucional que se hizo para Pemex, en vez de empresas productivas del Estado, empresas públicas, recuperan su sentido público, y al mismo tiempo en el 25 constitucional
28 constitucional queda establecido que no son monopolios las empresas públicas, que fue algo que se les quitó en el 2013. Eso va a permitir modificar todas las leyes secundarias de Pemex y de CFE que permitan hacer mucho más eficiente la operación de Pemex, que perdió mucha eficiencia en todo el periodo neoliberal y particularmente producto de la reforma energética. Subsidiarias, filiales que representan grandes gastos y que solo ahora que se cambió la Constitución se va a poder integrar muchas de ellas nuevamente verticalmente. Esa es una parte del trabajo que se está haciendo. La otra parte se hizo una revisión normal, como se hace en cualquier cambio de administración, de las deudas a proveedores que había, una revisión de las distintas áreas, y se va a pagar a todos los que les debe Pemex, a todos se les va a pagar, y pues esto sirvió, digamos, para hacer una revisión de esas deudas que se tenía y se va a ir pagando en los siguientes meses. No se va a quedar nadie sin recibir su pago, así debe ser, así debe cumplir Pemex, y hay recursos para hacerlo y un esquema financiero que está trabajando Secretaría de Hacienda para que pueda ser así. La tercera parte es el programa de Pemex de inversión para el próximo año. El programa de exploración y producción, que tiene que ver con aumentar la exploración, la producción, en qué yacimientos, cómo se va a hacer, la parte de refinación, la consolidación de la refinería Olmeca, la consolidación de las 2 coquizadoras en donde se invirtió, en Salina Cruz y en Tula, el mantenimiento de las refinerías, la nueva inversión que tiene que haber en fertilizantes y en petroquímica, que también se está trabajando, y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la logística de Pemex. Entonces, es un programa integral y sí, en efecto, ha habido retrasos en el pago a proveedores, pero en estos meses se van a ir cumpliendo todos los pagos. Gracias. Ahora sí, Diego. Diego presenta 2 cosas, una mujer indígena y otra humanismo mexicano. Sí, muy bien. Pues en primer lugar, Presidenta. La encuesta. A ver, ¿por qué no leen la? Miren nomás, la encuesta, 73% de aprobación, 12% de desacuerdo, que son los mendigos corruptos. ¿Está usted de acuerdo? Ni de acuerdo ni desacuerdo, esos también. No saben, esos no saben, pero mire. De la revista Forbes, 73% chingona. de acuerdo, 12% Chingona nuestra presidenta. 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% no sabe o no contestó. Y estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Bravo que sí. Eso es lo que estamos haciendo al hacer estos videos. Contribuir Secretaria, compañeras y a que llegue más gente. Del equipo de gobierno, la cuarta transformación de México. Y quienes nos siguen a través porque de ya las estábamos redes, hartos de los corruptos, saqueadores de México, vendepatrias. En estas intervenciones sobre el humanismo mexicano, que como ustedes saben, se nutre fundamentalmente de 2 fuentes. Por una parte, el conjunto de valores, de saberes, de conocimientos y de aportes materiales y espirituales que los pueblos originarios de ayer y de hoy hacen a México y a la humanidad. Y por otro lado, las grandes gestas y esfuerzos históricos del pueblo mexicano, que ha demostrado siempre hacer valer su voz contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la tiranía, contra los gobiernos que se oponen y se distancian del pueblo. En este caso vamos primero a presentar un video muy breve, una cápsula que habla
de una de las ciudades mayas que tuvo un gran esplendor, sobre todo desde el periodo clásico temprano y hasta el clásico tardío. Se trata de Sivanché. Quiero, antes de pasar el video, hacer una puntualización que me hizo mi querida maestra Silvia Terán, una gran conocedora del maíz y de la milpa, sobre todo en la parte maya peninsular. Ella nos informa también que desde 2022 la milpa maya peninsular es considerada patrimonio agrícola de la humanidad y que debemos insistir en que la preservación de la selva maya, que incorpora el norte de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y buena parte también de Guatemala y de Belice, esa preservación de esta, que es la segunda selva tropical del continente americano, se ha dado gracias en buena medida a la milpa, que no solo es un sistema que alimenta al ser humano, sino también es un sistema que contribuye sensiblemente a preservar la biodiversidad. Vamos entonces a ver este video de hallazgos relevantes en la ciudad de Sivanché, Quinixná, al sur de Quintana Roo. Muchos han sido los hallazgos que, gracias al salvamento arqueológico y al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, nos han permitido confirmar la majestuosidad y fortaleza cultural de la civilización maya, cuyo desarrollo arranca hace más de 3.000 años, con una impronta reflejada en las comunidades mayas del presente que defienden su lengua materna, su cultura, su derecho a existir con voz propia y sus valores, fundados en la comunalidad, la reciprocidad, la lealtad y el trabajo colectivo, que son cimiento del humanismo mexicano. Tal es el caso de la antigua ciudad de Sivanché, Quinixná, donde se halla un relieve en estuco al interior de un edificio o subestructura de etapa anterior, en el juego de pelota 2. Al excavar, fueron descubiertas fachadas con relieves representando a dioses y ancestros gobernantes pertenecientes a la dinastía llamada Caanul, cuyo nombre y relato fundacional se asocian con el símbolo de la serpiente Caán en maya. Los decorados muestran 3 escenas mitológicas. La primera representa a guardianes o guerreros y una figura central con una inscripción glífica del nombre de un personaje aún por identificar. En la segunda aparece otro personaje y 2 figuras a cada lado con símbolos celestiales asociados a la noche. La tercera muestra la representación de animales mitológicos vinculados con constelaciones. Las 3 escenas comparten figuras de serpientes entrelazadas, utilizadas por los gobernantes de Sivanché para afirmar su relevancia y poder como representantes de las deidades en la tierra. El hallazgo de este espectacular relieve implicó un cuidadoso proceso de restauración para conservarlo e identificar la manera como los mayas antiguos realizaron estos complejos decorados, aportando pistas para entender el poder que llegó a tener Sivanché Quinixná, centro político que dominó diversos territorios del área maya mesoamericana hasta Belice y Guatemala entre los siglos VI y IX de nuestra era. Zona arqueológica Sivanché y Quinixná. Muchas gracias. Nos ha solicitado también nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que les compartamos la determinación para que el año 2025, siempre se acostumbra dedicar el año a alguna figura, algún personaje o alguna expresión
de la cultura mexicana, y en este caso el año 2025 estará dedicado a la mujer indígena. Hay que tener en cuenta que en los últimos días de septiembre se aprobó una reforma al artículo 2 constitucional en que los pueblos indígenas y los grupos afromexicanos se les reconoce como sujetos de derecho público, con capacidad de tener sus propias formas de gobierno, de organización, mantener sus lenguas y, por supuesto, sus territorios y su patrimonio propio. En este caso, la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas, y por eso se ha dedicado a la mujer indígena este año 2025, perdón, 2025, y la Dirección de Comunicación ha hecho una selección también con la participación y asesoría de Lina para que se presenten algunas figuras emblemáticas de la historia de nuestros pueblos indígenas. La que sigue. Vamos a presentarlas. Sí, se escogieron 4 mujeres que van a aparecer en el emblema correspondiente al año 2025. Una mujer mexica, en este caso Tecuichpo. La que sigue, una mujer maya, en este caso hablamos de Sacbuajau, también conocida como la Reina Roja. La que sigue, una mujer mixteca, en este caso estamos hablando de la señora Seis Mono, señora mixteca de Huachinó. Y la que sigue, una mujer tolteca, estamos hablando de Xiutzazin, flor de la tierrita tolteca. La que sigue, vienen algunas explicaciones sobre estas figuras. La presentamos. Si quieres lo dejamos, porque ya está. O la dejamos así y ya en la próxima explicamos ya las particularidades de cómo fue que se hizo esta selección, esta curaduría, por decirlo así, obviamente dejando claro que nunca vamos a poder expresar la inmensidad y la diversidad de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios. Se trata simplemente de dar ejemplos. Sería todo. Quería que fuéramos allá afuera para hacer mucho frío.